en este análisis de las problemáticas de conservación y del diagnóstico de los sistemas constructivos. Vamos a tener profesores de la escuela participando, profesores especialistas de la Universidad Autónoma de Campeche, de la UNAM, y bueno, le cedo la palabra a la maestra Yumari Pérez, quien moderará esta mesa y presentará lo que sigue de la ley. Buenos días. Comenzamos con la mesa de definición, que tendrá 4 ponencias. La primera ponencia es Problemática y Diagnóstico de los Sistemas Constructivos Modernos, siglo XIX, inicios del siglo XX, por las maestras Marcela Gómez y Gabriela Peñuelas, maestras del Seminario y Taller de Restauración de Metales. Hola, buenos días. Pues bueno, se los voy a leer. Desde hace ya mucho tiempo se ha conceptualizado la conservación-restauración como un área del conocimiento en la que la interdisciplina se practica de manera casi de facto. En el trabajo cotidiano, el restaurador-conservador se relaciona con químicos, físicos, arqueólogos, historiadores, antropólogos y diversos especialistas requeridos según el proyecto en cuestión. Sin embargo, la profesión en México ha tendido a buscar la especialización en el campo laboral según los materiales que conforman el patrimonio cultural, un poco a la manera en que las licenciaturas en restauración, y no solo la imprimida de CRO, se han impartido desde sus inicios. Es decir, la formación y la especialización en el campo de la restauración-conservación han llevado a que se trabaje por materiales, por ejemplo, el material arqueológico, obras como pinturas de caballete, esculturas policromadas, instrumentos musicales, murales o, como en nuestro caso, patrimonio metálico. Es posible que dicha situación haya promovido la falta de comunicación entre restauradores conservadores de distintas especialidades. Prueba de ello es que en proyectos dedicados a la restauración de inmuebles, pocos restauradores de bienes muebles se ven involucrados. Una de las principales razones que motivaron este encuentro es la poca información que en México circula en ámbitos de conservación de inmuebles al respecto de la interacción de los elementos metálicos, específicamente del hierro y el acero, con los sistemas constructivos. Por un lado, los que nos dedicamos a la conservación de bienes facturados con metal, desconocemos los sistemas constructivos, su evolución histórica, su tipología, así como su interacción con los demás materiales que conforman los sistemas constructivos. Mientras que los arquitectos e ingenieros restauradores, salvo notables excepciones, tienen poco conocimiento sobre los fenómenos químicos que suceden en la corrosión de los metales, menos aún de la interacción química entre estos y el resto de materiales que conforman los sistemas constructivos, como los ladrillos, los vidrios, las piedras, los cementos y el concreto en general. Es un hecho que los inmuebles, y más aquellos que son considerados modernos o contemporáneos, necesitan pronta atención, mismos que por sus características, por sus distintos usos y tal vez por la cercanía en cuanto a la temporalidad de su factura con nosotros, son un tipo de patrimonio que poco se aborda de manera sistemática, lo que contribuye al poco aprecio, cuidado y atención que los ciudadanos, así como los especialistas en conservación, les tienen. Los proyectos de restauración de este tipo de inmuebles generalmente no incluyen de manera integral a todos los materiales que los conforman. A partir de dicha preocupación, al interior del INCRIM surgió la idea de desarrollar un estado del arte, en donde a manera de seminario pudiéramos conocer los aspectos más relevantes de los sistemas constructivos que involucran metales, conocer sus características, las formas más comunes para su diagnóstico y que pudiéramos tener una introducción al marco legal que tiene su propiedad y su posibilidad de conservación en México. En un principio pretendíamos hacer solo un seminario interno, pero al considerar los diversos especialistas invitados, entre los que se incluyen arquitectos, ingenieros químicos, especialistas en metalurgia y corrosión, así como restauradores de bienes de obra mural contemporánea y, por supuesto, metales, preferimos abrir este evento al público con la intención de llamar la atención hacia un tema que desafortunadamente hasta el momento ha sido poco abordado desde el ámbito de la conservación. Pensamos que este poco abordaje y la falta de interés en él
puede ser motivado por el grado de complejidad de los materiales mismos y su interacción. Y como veremos a lo largo de las ponencias, también por ser un tipo de patrimonio tan cotidiano que sus alteraciones parecieran comunes y fácilmente reparables. En este sentido, es necesario hacer, en un primer momento, el conocimiento de los materiales que constituyen estos sistemas constructivos e inmuebles, es decir, caracterizar al concreto, la piedra, los materiales cerámicos, como el vidrio y los ladrillos, además el hierro y el acero, como los materiales básicos que conformaron muchas de las estructuras arquitectónicas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De estos materiales, el concreto es quizá el que mayores problemas de conservación presenta y el que se encuentra en mayor cantidad, ya que fue utilizado incluso como material para dar acabados en los edificios. Se ha demostrado que la duración del concreto armado, hecho al menos hasta la década de los 70, tiene una duración que no va mucho más allá de los 200 años, presentando graves patologías por la oxidación de los refuerzos metálicos a partir de los 50 años. En vista de lo anterior, parece que la conservación de este tipo de bienes es un problema que se ha venido evadiendo y que los materiales, las características, los usos y los contextos en que se encuentran dichos inmuebles los hacen bienes complejos, que requieren la conjunción de distintas disciplinas para poder abordar los factores que influyen en su detrimento. Se trata de un patrimonio vivo que es esencial entender, definir, interpretar y gestionar adecuadamente para su cabal intervención, y con ello se promueva su conservación para las generaciones futuras. Bueno, yo voy a continuar un poco con la presentación de la estructura del seminario que vamos a tener. Y dice, atentos a las recomendaciones del Comité Científico del Patrimonio del siglo XX de ICOMOS, el organismo internacional, expuestos en su Carta de Criterios de Conservación del Patrimonio Arquitectónico del siglo XX, el documento de Madrid 2011, así como su anexo, la Carta de México, por parte del mismo instituto, pero en México, que refieren a la necesidad de un proceder metodológico de intervención de los inmuebles modernos. La estructura de este seminario fue planteada de acuerdo a los aspectos representativos básicos de la metodología para la intervención de cualquier bien cultural, tanto mueble como inmueble. La metodología que tomamos como modelo busca incluir la variedad de aspectos relacionados con los bienes, los materiales y los no materiales, para que sean invariablemente contemplados con independencia de la especialidad, contexto o bien a tratar. Porque dicho acercamiento porque el acercamiento al bien y la propuesta que se haga para su conservación o restauración dependerá de la caracterización propia que se realice de cada bien cultural. Esta caracterización, ya sea de un inmueble, un mural moderno, una escultura monumental, va más allá de una descripción física. En términos de conservación, la caracterización la podemos definir, o la definiríamos más bien nosotras, como el proceso de conocer a profundidad y en las distintas dimensiones al objeto intervenido. En dicho conocimiento se incluyen tanto los aspectos materiales, tecnológicos, sociales, así como los distintos usos y funciones que el bien ha tenido en su desarrollo histórico, sus alteraciones y su estado de conservación. Y por supuesto incluye a los custodios y usuarios del patrimonio. A partir del entendimiento completo e integral del bien cultural, se logrará establecer las pautas y los criterios de intervención apropiados y aceptables. Es así que el objetivo de este seminario es participar en la consecución de un lenguaje común que nos permita en un primer momento caracterizar este tipo de patrimonio cultural, y por eso empezamos con esta mesa de definición de los sistemas constructivos que incluyen tanto el desarrollo tecnológico e histórico como las consideraciones propias para la documentación de este tipo de patrimonio. La siguiente parte de la caracterización implica el conocimiento profundo de los materiales constitutivos y su comportamiento, para poder entender a continuación las transformaciones que sufren y la interrelación que éstas tienen con los otros materiales. Por eso se integran las presentaciones relativas a materiales constitutivos y alteraciones, en donde se expondrán el hierro y el acero, materiales cerámicos como ya lo dijo Marcela, el ladrillo y el vidrio, la piedra y finalmente el concreto. Toda la información respecto a las propiedades físicas del inmueble, así como los componentes materiales de construcción y de diseño, provienen en primer lugar de la examinación física, un proceso complejo que básicamente es parte de la experiencia del profesional que lo lleva a cabo. Del mismo modo, es necesario conocer las manifestaciones y dinámicas de las patologías presentes en los materiales y sistemas constructivos, considerando las que son derivadas de la misma naturaleza de los materiales o del uso del inmueble. La arquitectura de finales del siglo XIX y de todo el siglo XX se vio influenciada por cambios en la concepción del diseño, que a su vez encontró eco al emplear materiales novedosos cuyo comportamiento y resultados a largo plazo no eran conocidos al tiempo que se ponían en uso. Suponemos que por lo anterior,
es preciso abordar distintas herramientas que nos permiten diagnosticar el estado de conservación de estos elementos y de los sistemas constructivos que los conforman, incluyendo una selección de los métodos y técnicas no destructivas para el diagnóstico, así como las herramientas electroquímicas empleadas para el análisis de elementos metálicos. Además de lo anterior, es imprescindible el conocimiento del marco normativo en el que se desenvuelve la conservación y salvaguarda del patrimonio inmueble de finales del siglo XIX e inicios del XX, ya que esto forma parte de la problemática de conservación y su situación jurídica es sin duda alguna toral para la posible preservación de estos bienes. Cabe señalar que este tipo de patrimonio esté sujeto a distintas normativas, tanto federales como institucionales, es labor de todos los restauradores especialistas que están aquí, tanto de inmuebles como de muebles, comenzar a sensibilizarnos en la importancia que no solo tecnológica ni material, sino sobre todo culturalmente tiene este tipo de patrimonio. Y que por tanto su descuido ha resultado ya en lamentables pérdidas de inmuebles que se han tirado, ¿no? Y finalmente, al ser la Escuela Nacional, la INCRIM, la organizadora del presente encuentro, lo que buscamos es abrir espacios para construir lenguajes comunes, comenzar a crear equipos interdisciplinarios para la conservación y restauración del patrimonio cultural inmueble construido con metales, y de ser posible, empezar a interrelacionar metodologías de trabajo, lo cual esperamos que así sea, abrirá nuevas preguntas de investigación para trabajar de manera colaborativa en un asunto tan complejo. Y una de nuestras principales preocupaciones al empezar este proceso de organización del seminario era que los que somos restauradores de metales no entendíamos o no sabemos nada de sistemas constructivos y al revés. Entonces, un poco las ponencias van a intentar ser pues, de química para gente que no es químico, de arquitectos para gente que no somos arquitectos y de restauración para gente que no son restauradores, ¿no? Y bueno, a nombre de mis compañeros del seminario Taller de Conservación y Restauración de Metales, les damos la bienvenida, esperamos que lo disfruten. Por favor, al plantear esto como un seminario, la intención es que cooperen por las maestras Marcela Gómez y Gabriela Peña, las maestras del Seminario Taller de Restauración de Metales. Hola, buenos días. En este análisis de las problemáticas de conservación y del diagnóstico de los sistemas constructivos. Vamos a tener profesores de la escuela participando, profesores especialistas de la Universidad Autónoma de Campeche, de la UNAM, y bueno, le cedo la palabra a la maestra Yumari Pérez, quien moderará esta mesa y presentará lo que sigue de ley. Buenos días. Comenzamos con la mesa de definición, que tendrá 4 ponencias. La primera ponencia es Problemática y Diagnóstico de los Sistemas Constructivos Modernos, siglo XIX, inicios del siglo XX. Pues bueno, se los voy a leer. Desde hace ya mucho tiempo se ha conceptualizado la conservación-restauración como un área del conocimiento en la que la interdisciplina se practica de manera casi de facto,